Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy está con nosotros y nos honra con su presencia la profesora María Teresa Cabrera, quien es activista social y profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Con la profesora María Teresa Cabrera vamos a hablar de temas importantes de educación, de política y de economía. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Profesora María Teresa Cabrera, bienvenida a Tribuna Nacional. Gracias, un placer estar aquí de nuevo. Profesora María Teresa, el gobierno, a través del PRM y Fuerzas Aliadas, acaban de enviar o están en discusión una reforma fiscal y además también una reforma constitucional. ¿Cuál es su parecer? Bueno, yo creo que la República Dominicana obviamente necesita reformas estructurales. Aquí la discusión sería hacia dónde se orientan esas reformas, pero de que son necesarias, son necesarias. Por ejemplo, la propuesta que anunció el presidente de la República con relación al tema de la reforma constitucional para, digamos que, conjurar en la Constitución el tema de la independencia real del Ministerio Público, a mí me parece que eso es importante y necesario. Es lamentable las voces que he escuchado diciendo que no se necesita porque hay un Ministerio Público que el Ministerio Público es independiente desde la Constitución del 10, pero todos sabemos que no puede haber independencia de un Ministerio Público cuando el presidente de la República nombra a un miembro del comité político de su partido, como pasó en todos los periodos del PLD, exceptuando en el 96, cuando se puso a Guillermo Moreno, que después fue destituido. Pero el PLD estuvo con un miembro de su comité político, Radamés Jiménez, en los gobiernos sucesivos de Leonel. Luego Domínguez Brito, que hoy es precandidato presidencial de esa organización. Yanalán fue el último tiro de gracia que rompió todos los récords, ¿no? Que se dedicó a la clara, de manera vulgar, a garantizar impunidad, a hacer archivos, a estructurar expediente antojadizo en función de las indicaciones que les daban y no en función de las investigaciones que está llamado a hacer un Ministerio Público realmente independiente. Entonces yo creo que esa es una reforma oportuna, necesaria, pertinente y que debemos apoyar. En ese sentido, creo que es una iniciativa importante de la que la ciudadanía tiene que estar pendiente, porque ya estamos escuchando, las voces que comienzan a decir que no es necesaria y que no hay que hacer esa reforma. Yo creo que sí es necesaria. Esas voces salió al frente el expresidente Leonel Fernández. Leonel Fernández, que yo no sé qué le picó, porque los argumentos, cuando su discurso con respecto a esos temas antes del 96 eran totalmente contrarios a lo que está diciendo ahora. Pero además agrede la inteligencia de los dominicanos y las dominicanas cuando dice que no es necesario porque ya tenemos un Ministerio Público Independiente en la Constitución. Todos sabemos que si hoy doña Miriam Germán es Procuradora General de la República y como cabeza del Ministerio Público representa, le da esa confianza, esa credibilidad que su trayectoria nos permite tener,
eso fue una decisión voluntaria del presidente de la República, pero él pudo haber puesto a uno de su compañero de comité político de su partido. Y no era objetable. Y no estaba en contra de la ley porque la Constitución se lo permite. Entonces, a eso que se le llama Ministerio Público Independiente, por favor, no puede ser. Hay que evitar que sea una expresión de la voluntad de un presidente, sino que la Constitución blinde esa independencia. En ese sentido creo que es importante. La reforma fiscal hace tiempo que está planteada y hace tiempo que es necesaria también. Aquí la discusión es hacia dónde se va a orientar esa reforma fiscal. Si va a continuar cargándole el dado, cobrándole más impuestos a los que tienen menos, mientras los que más tienen pagan menos. Ese es el tema, es decir, la orientación de la reforma. El presidente de la República ha dicho recientemente, en 2 oportunidades he escuchado que él dice que tienen que pagar más lo que tienen más. Si la reforma fiscal se orienta a garantizar eso como un principio, los que tienen más tienen que pagar más. Pero por lógica, porque eso es la justicia. Eso pero tiene que ser. Por lógica debe ser así. Bueno, eso es justicia fiscal, pero eso no es lo que ha pasado en este país. Claro, esperamos que eso sea la orientación que tome y me parece importante que haya dicho el presidente ese detalle, que puede ser un principio orientador. Aquí hay que eliminar muchas exenciones. Sectores que son privilegiados sin necesidad. Pero que todas esas exenciones son para los ricos. Pero claro, porque ¿de qué me van a hacer exenciones a mí? Si yo tengo que pagar del salario que gano impuesto bastante importante, pero no es a nosotros, no es a los pobres, no es a la clase media. Las exenciones se las hacen a los sectores privilegiados, a las élites que no se cansan de tener. Y este es un momento en el que ellos también tienen que entender que tienen que hacer una contribución a la estabilidad, a la paz social. Los problemas de necesidades básicas desestabilizan cualquier sociedad porque llega un momento que la gente ya no aguanta. Sí. Y hoy día, que las informaciones fluyen, la gente se indigna y de repente tú no sabes lo que puede ocurrir, porque la gente se molesta cuando le falta todo y ve sectores privilegiados beneficiándose del Estado. Entonces yo creo que es importante esa reforma para hacer realmente justicia fiscal. Entonces aquí la cuestión es que la orientación, el rumbo, el derrotero que toma esa reforma, pero es necesaria sin ninguna duda. Tenemos que estar atentos los ciudadanos y las ciudadanas, las organizaciones, el movimiento social, para que nuestra voz sea escuchada en ese debate. El tema de la Ley de Seguridad Social, que es una de las reformas que también mencionó el presidente de la República. Que está pendiente. Aquí eso es un imperativo. Esto, lo que ha devenido el sistema de seguridad social que creó la Ley 8701 es insostenible. No puede postergarse por más tiempo. Ha convertido la salud en una verdadera mercancía. Y una mercancía es simplemente una cosa que se compra y se vende. Los dueños del negocio la venden y el que tenga dinero para comprarla, la compra. ¿Ok? Si tú vas a una tienda y dices que tú necesitas un zapato, no es suficiente que tú digas, yo estoy descalzo y yo necesito un zapato. No. Tú lo único que puedes hacer es preguntar el precio en la tienda. Y cuando te digan el precio, si tú tienes el dinero en los bolsillos, entonces tú compras el zapato. Pero la salud no puede ser eso en un país que se reivindique democrático. Las ARS, que son empresas
del área de la salud han inventado cualquier cantidad de mecanismo, de maniobra, de subterfugio para negarle los derechos a la gente. Cuando una persona tiene un paciente que pasa de una semana en intensivo, ya la nota que te pasan es, ya se agotó lo que cubre el seguro, el millón y algo que cubre el seguro. De ahí en adelante, usted o busca dinero o simplemente se muere. Y eso no puede ser. Tú vas a la farmacia a buscar un medicamento y cualquier detalle es una razón para negarte el medicamento. Tú vas a buscar un servicio, se inventaron el copago. Lo que está en el catálogo y lo que no está en el catálogo para negarte derecho. Y los dominicanos y las dominicanas estamos siendo estafados. Entonces, esa reforma a la Ley de Seguridad Social tiene que ser para que la salud se convierta, se traduzca en un derecho, como lo es en teoría, un derecho humano fundamental que el Estado tiene que garantizar y no tiene que estar sometido a una intermediación que estafa el Estado. Lo que ha pasado con la pandemia es eso. ¿Quién paga las pruebas? El Estado. Es el Estado. Las ARS no te cubren nada de eso. ¿Cuántos miles de millones ha tenido que pagar el Estado a las ARS? Pero así no puede ser una cosa nada más para ganar. Y cuando llega la hora de la verdad, entonces no hay nada que esperar ahí. Y lo de las AFP es un robo vulgar, porque los trabajadores, señores, y las trabajadoras, cuando comiencen a recibir el beneficio de una pensión que será en 2028, estamos hablando de que el que mejor le vaya se va con un 35% del salario. Es eso, a eso que le llaman tasa de reemplazo, es lo que tú vas a recibir como ingreso por la pensión mensual. Y eso, señores, es una cosa dramática. Entonces, no es posible. Yo creo que los trabajadores y las trabajadoras tienen que ponerle mucha atención a este tema. Y tienen que ponérselo como trabajadores y como trabajadoras, como persona, integrarse a la lucha, porque las centrales sindicales, la mayoría se apandillaron con eso, porque nosotros defendimos a los maestros y a las maestras, cuando en ese momento yo estaba en la presidencia del ADP, y nosotros batallamos en las calles y conquistamos una ley que saca a los maestros y a las maestras de las AFP, y 45,000 maestros y maestras que estaban metidos en AFP, la mayoría sin saberlo, tuvieron que regresarlo al fondo de pensiones de los maestros y las maestras, que es el del INAVIMA, pero eso fue batallado. Entonces, en relación con la reforma a la Ley de la Seguridad Social, se necesita una reforma integral que transforme la lógica mercantilista que tiene la 8701, que es para beneficiar a los grupos económicos poderosos y regrese la condición de derecho de la salud y del retiro digno. Profesora María Teresa Cabrera y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con una interesante entrevista con la profesora María Teresa Cabrera, quien en el próximo segmento nos va a hablar qué esperamos a partir de los próximos días de este mes de septiembre con el año escolar que apertura el gobierno. Profesora María Teresa Cabrera, estamos a pocos días para que se reabran las clases en la República Dominicana. ¿Qué espera usted como profesora y como dirigente gremialista de los maestros en la República Dominicana? Bueno, mira, yo creo que el tema del nuevo año escolar, que va a comenzar con el regreso a la presencialidad, representa un enorme desafío
para el sistema, para la sociedad, para los actores de la comunidad educativa, los maestros, las maestras. Yo creo que representa un gran desafío porque, bueno, la pandemia impactó mucho el ámbito de la educación. A veces nos concentramos solo en el tema del impacto en el sistema sanitario y en la economía, pero en el ámbito de la educación el impacto ha sido muy grande y probablemente todavía no tengamos plena conciencia de la dimensión de ese impacto en términos de la salud emocional de los niños y las niñas, nuestros adolescentes, jóvenes, en términos de la amenaza, la profundización de la desigualdad, porque un segmento importante de niños y niñas y adolescentes no pudieron conectarse con ese proceso de educación a distancia por diversas razones. Simplemente hubo familia que no tenía más opción que esperar y decidió esperar. Se olvidó, cerró ese capítulo de la educación a esperar que la situación mejorara, porque los niños necesitaban acompañamiento y la familia a veces no le podía dar, tenía que decidir entre dar el acompañamiento e ir a ganarse el sustento. Ya acabamos de ver la cifra que aporta la encuesta en hogar, cuántos son los hogares que están encabezados solo por mujeres, muy y alto. Cuando es muy alto, Sí. Entonces, esa diversidad de factores hizo que un segmento de los niños y niñas y adolescentes no pudieran conectarse con ese proceso de educación a distancia. Además de que el sistema de educación a distancia, esa modalidad, no garantiza los mismos niveles de aprendizaje, por razones que están súper explicadas. El componente de la interacción entre maestro-alumno, alumno-alumno, ese proceso de socialización tiene una importancia capital en el proceso de aprendizaje. Entonces, eso significa que para el inicio de este año escolar, que vamos a la educación presencial, tenemos muchos desafíos. Por ejemplo, hay que partir de una evaluación diagnóstica que pueda establecer las necesidades formativas que tienen nuestros estudiantes al comenzar el nuevo año escolar, para no saltarla, porque si se salta, entonces eso se va a arrastrar y va a tener un impacto en toda la trayectoria académica de los niños y niñas, de nuestros jóvenes. Por lo tanto, es importante contar con una evaluación diagnóstica que establezca esas necesidades, qué es lo que quedó pendiente y se pueda dar respuesta a esas necesidades de inicio. Obviamente, el año escolar tiene que comenzar con un programa que atienda lo socioafectivo, emocional, porque hay que atender esa dimensión, eso es básico. El sistema educativo tiene que definir una estrategia para tratar de que esos niños y niñas que se quedaron fuera, porque no pudieron conectar con la educación a distancia, puedan ser reincorporados y que eso no se convierta en deserción escolar, en un aumento de la deserción escolar. No, hubo un alto. Claro, por eso en todo este periodo. Entonces ahora que se vuelve a la presencialidad, ese es un desafío. Hay que tener una estrategia para tratar de que todos esos niños y niñas puedan reincorporarse, regresar a la escuela. Eso es muy importante para evitar una profundización de la brecha de la desigualdad que ya tenemos. Hay que tener, obviamente, esas estrategias para mejorar los procesos de aprendizaje y aprovechar al máximo. Yo creo que la tanda extendida debe ser aprovechada, porque yo creo que el programa de jornada extendida ha sido subutilizado, por cuanto lo único que ha
ha hecho es aumentar el horario y ofrecer alimentos a los niños y niñas en la escuela. Entonces ahora yo creo que hay que hacer provecho de ese programa para establecer estrategias de mejora de los aprendizajes, de tratar de dar respuestas a esas necesidades, esos huecos, esos vacíos que se ampliaron por el tema de la pandemia, porque nosotros ya veníamos con desafíos en materia de calidad, pero se profundiza con el tema de la pandemia. Entonces yo creo que son desafíos importantes y que también el Ministerio de Educación tiene que garantizar que las escuelas estén en condiciones, que los servicios básicos estén garantizados, que haya un protocolo efectivo que garantice el distanciamiento, que garantice la preservación de la salud de los niños y niñas y de los maestros y las maestras. Creo también que tienen que crear condiciones en términos de la cantidad de estudiantes que va a tener cada maestro y maestra, las condiciones para que los profesores y la profesora puedan dar lo más que se pueda en materia de recuperación de los aprendizajes. Ya están haciendo señas que queda un minuto. Y no quiero dejar de aprovechar este último segundo para invitar a la gente a estar atentos, retomando lo de la seguridad social y la lucha por la reforma. Sabe que se ha creado una coalición de organizaciones por una seguridad social digna, que el día 15, miércoles 15, de 4 a 5 y media de la tarde, vamos a estar en 100 esquinas del Gran Santo Domingo para juntarnos allí, distribuir volantes, hacer sentir nuestra voz, nuestro reclamo de que la reforma que se haga a la seguridad social sea para garantizar que todos los dominicanos y dominicanas tengamos derecho a la salud y también que todos los trabajadores y las trabajadoras tengan derecho a un retiro digno y que se pare el robo de las AFP y las ARS. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros la profesora María Teresa Cabrera. A ustedes, como siempre, les damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.